Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Juan Sebastián Agudelo, profesional en seguridad y salud en el trabajo de la empresa Soy Bio Bienestar Integral, empresa responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en tu compañía. El día de hoy estaremos aquí reunidos para hablar acerca de la inducción en seguridad y salud en el trabajo y de tu rol y responsabilidad de cara al cumplimiento de las normas que garantizarán tu bienestar y el cuidado integral de tu salud. Para el caso, a continuación abordaremos todos los temas relacionados con la inducción. Esperamos de ti mucha atención y escucha, porque al final de este video se te estará compartiendo todo lo que tiene que ver con la evaluación de la inducción en seguridad y salud en el trabajo. Ahora, para dar inicio, abordemos la seguridad y salud en el trabajo desde su definición. Y es que lo que hoy conocemos como seguridad y salud en el trabajo, en sus siglas SST, antes era llamado salud ocupacional. De cara a este nuevo concepto, hablamos de que la seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata la prevención de accidentes de trabajo, incidentes de trabajo y enfermedades laborales, que básicamente son todas las afectaciones que podemos sufrir como consecuencia de la labor que realizamos para nuestra empresa o del ambiente de trabajo en el cual nos vemos expuestos y obligados a laborar. Ahora, si hablamos de que la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que se encarga de prevenir, tenemos que conocer qué es lo que previene. Ahí aparecen tres nuevos conceptos: accidente de trabajo, incidente de trabajo y enfermedad laboral. Vamos a abordar en primer lugar el accidente de trabajo. Y de este debemos conocer que es un accidente de trabajo todo suceso repentino que viene por causa o con ocasión de la labor que yo realizo y que me produce una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Esto dentro de su definición principal. Sin embargo, tenemos que conocer que este concepto es un poco más amplio. Entonces también hablamos de que es un accidente de trabajo todo aquel suceso que me genere un daño mientras estoy bajo las órdenes de mi jefe inmediato. Asimismo, todo daño que yo sufra cuando me desplazo de un lugar a otro y el transporte me lo suministra la empresa. O incluso cuando aún en actividades recreativas, deportivas o culturales programadas por mi empresa o mi empleador, yo sufro una lesión. Y finalmente, todo lo que me ocurra también cuando estoy en actividades de tipo sindical. Ahora, hablemos entonces de qué es un incidente de trabajo, y es que estos dos conceptos, tanto accidente como incidente, suenan muy similar y de hecho tienen similitudes dentro de su origen. Sin embargo, cuando hablamos de un incidente de trabajo, tenemos que decir que ocurre por las mismas circunstancias de un accidente, pero no me ocasiona una lesión, es decir, tuvo potencial de generar daños a mi seguridad y mi salud. Por suerte, no las ocasionó. Ahí es donde surge esa palabra que coloquialmente llamamos el casi accidente. Ese casi accidente es importante que lo tengamos presente porque en ocasiones las lesiones no se manifiestan de manera inmediata. Entonces puede que yo eventualmente sufra un incidente de trabajo donde pudo haber ocurrido una caída, me levanté, me sacudí, no pasó nada, pero pasadas 2 horas empecé a sentir una molestia. Un día después ya tenía la rodilla un poco inflamada y por allá 2-3 días más tarde no podía caminar. Entonces lo que inicialmente fue un incidente de trabajo pasó a ser un accidente porque me ocasionó una lesión. Asimismo, debemos tener presente que los incidentes de trabajo en ocasiones también son avisos de que hay situaciones en mi ambiente laboral que necesitan ser corregidas con urgencia, porque más adelante tanto a mí como a uno de mis compañeros pueden generarle un accidente de trabajo. Ahora, conociendo qué es un accidente de trabajo y un incidente de trabajo, debemos saber que nuestra primera responsabilidad en la empresa es reportar absolutamente todo daño o posible daño que haya sufrido por mi labor, siendo esta una norma de seguridad vital que nos ayudará a tener un control y un conocimiento de tu estado de salud de manera permanente respecto al desarrollo de tus labores. Ahora, teniendo claro qué es un accidente de trabajo y un incidente de trabajo, debemos abordar el concepto de enfermedad laboral. Y es que las enfermedades laborales son todas las alteraciones en mi salud que se dan como consecuencia de estar expuesto constantemente y durante tiempo prolongado a los diferentes peligros y riesgos, tanto de mi labor como del ambiente de trabajo en el cual me veo obligado a trabajar.
Es importante que tengamos presente que las enfermedades laborales no ocurren de un momento a otro, se necesitan de años e incluso décadas para que se manifiesten. Y en ese orden de ideas podemos hablar de cuáles son las enfermedades más comunes, donde hablamos de enfermedades dérmicas, enfermedades visuales, enfermedades auditivas, enfermedades respiratorias y enfermedades osteomusculares. Ahora, abordaremos también lo que son los peligros y los riesgos y cómo inciden en nuestra vida. De cara a esto, debemos decir que los peligros son las situaciones, condiciones o actos que tienen potencial de generar un daño a nuestra integridad. Por su parte, los riesgos son la probabilidad combinado con la severidad de que ese daño se materialice. En ese orden de ideas podemos poner un ejemplo donde claramente un tablero eléctrico desprotegido es un peligro. ¿Cuál viene siendo el riesgo al acercarme directamente a este peligro? La electrocución, por supuesto. En ese orden de ideas se conjugan los peligros y riesgos para afectarnos en cada una de las labores que hacemos. Por eso es tan importante que tengamos activa esa conciencia para la identificación de los peligros y la intervención de los riesgos, evitando así todo daño a mi integridad y la integridad de mis compañeros. De estos dos conceptos también es importante tener presente que se desprenden los actos inseguros o subestándar y las condiciones inseguras o subestándar, que básicamente es todo lo que en el ambiente de trabajo está mal y que asimismo me puede generar un daño, entendiendo entonces el acto como aquello que yo hago a sabiendas de que estoy infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y que por ende puede ocasionarme no solamente un accidente o un incidente, sino también una sanción directa por parte de la compañía. Continuando, hablaremos entonces de qué es la política de seguridad y salud en el trabajo. Y es que de este extenso documento debemos saber que la política es básicamente el compromiso que la empresa establece para con tu bienestar, tu seguridad y tu salud, donde lo que se pretende es establecer todos los recursos necesarios para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de manera efectiva, garantizando así la prevención de incidentes de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y por supuesto promoviendo tu seguridad y tu bienestar. Debe decirse que esta política de seguridad y salud en el trabajo no solamente establece un compromiso para el empleador, es un compromiso recíproco, donde por tu parte tendrás el rol y la responsabilidad principal de cuidarte y procurar el cuidado integral de tu salud y tu bienestar. Continuando con la misma línea de las políticas, tenemos que hablar de la política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la cual básicamente busca prevenir justamente el consumo de estas sustancias, pero a su vez también implica una responsabilidad y compromiso por parte de todos los trabajadores de cara a lo que es prevenir el consumo de esas sustancias antes de ingresar o de empezar a nuestra jornada laboral, portarlas, consumirlas o incluso venderlas dentro de la jornada laboral. Debemos entender que cuando estamos bajo el estado de estas sustancias psicoactivas o psicotrópicas, nuestra capacidad de reacción disminuye, lo cual nos hace más propensos a eventualmente sufrir accidentes de trabajo o incidentes de trabajo, e incluso a ocasionar emergencias que ocasionen pérdidas para la empresa o lesiones para otros compañeros. Por eso es tan importante que comprendas lo trascendental de esta política y que dentro de tu vida y dentro del entorno trates de aplicar todo lo que contiene para que así salvaguardemos la integridad de todos los que nos rodean. Ahora, desde la seguridad y salud en el trabajo, como trabajadores, estamos obligados a cumplir con una serie de normas de seguridad y salud que lo que buscan es impactar de manera positiva nuestra estadía en la empresa. A partir de esto, a continuación abordaremos algunas normas de seguridad que hacen parte del rol y la responsabilidad que debes cumplir en la empresa. Ahora, dentro de las normas de seguridad que acabaste de validar, hay una que gana gran fuerza e importancia y es el uso adecuado de los elementos de protección personal. De acuerdo con esto, es totalmente obligatorio para absolutamente todos los trabajadores que se exponen a diferentes peligros y riesgos por causa o con ocasión de su labor, utilizar de manera adecuada los elementos de protección personal que les son asignados. De acuerdo con esto, hay que entender algo. Y es que los elementos de protección personal son fundamentales para exponernos a esos peligros. Sin embargo, no son la única barrera de protección que nosotros tenemos. Es decir, solamente sirven para mitigar el daño.
Por eso es necesario que ante cada labor a la cual nosotros nos expongamos, pensemos cuáles son esos controles, tanto de barrera como de protección, que necesitamos adicionar al uso de elementos de protección personal. Esto a fin de garantizar una protección integral de nuestra seguridad y nuestro bienestar. Continuando, debemos hablar de los diferentes grupos de apoyo que se encargan de acompañar el proceso de implementación adecuada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En ese orden de ideas y de manera previa, debemos comprender que este proceso solamente funcionará si todos nos unimos y nos comprometemos con ese objetivo principal que tiene que ver con velar por el cuidado integral de tu salud y de tu bienestar. Asimismo, entonces ya empezamos a hablar de que tú eres partícipe de los diferentes comités. En primera instancia, hablamos del COPAS. ¿Qué es el COPAS? Básicamente es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o antes llamado COPASO. Este COPAS se encarga de promover y vigilar la seguridad y salud en todos los ambientes de trabajo, a fin de hacer aún más efectiva esa labor de prevenir. ¿De prevenir qué? Pues ya sabemos, accidentes, incidentes y enfermedades laborales. De esa misma manera, el COPAS participa en las investigaciones de los accidentes de trabajo, de los procesos de capacitación, de revisión y de auditoría. En segundo lugar, debemos hablar del Comité de Convivencia Laboral. Y es que este comité surge como mecanismo de promoción de la sana convivencia y prevención de situaciones que puedan constituirse como acoso laboral. Es ahí donde su principal función será mediar ante los diferentes conflictos que puedan suscitarse entre nosotros como trabajadores y a su vez buscar soluciones a través de compromisos que garanticen el cese de las conductas que puedan estar afectando a una u otra parte. Y finalmente, hacer un seguimiento sobre estos compromisos para garantizar que en efecto hayan sido totalmente efectivos. Debe decirse que este Comité de Convivencia Laboral pues también está conformado de manera paritaria, al igual que el COPAS, donde la mitad de los integrantes son elegidos por nosotros como trabajadores y la otra mitad son elegidas por el empleador. Este comité deberá reunirse cada 3 meses de manera ordinaria o de manera extraordinaria cuando así las situaciones de conflicto lo ameriten. Finalmente, debemos hablar de la Brigada de Emergencia, un grupo de apoyo supremamente vital para el funcionamiento de la empresa y que básicamente cumplirá con 3 funciones principales. La primera de ellas tiene que ver con la extinción de incendios. Entonces, básicamente será ese grupo de personas capacitada para utilizar de manera adecuada y correcta todos los equipos de extinción que tenemos a disposición en la compañía. En segundo lugar, se encargará de direccionarnos en los procesos de evacuación de acuerdo a las diferentes emergencias que se materialicen en la empresa y que nos ocasionen la necesidad de evacuar a una zona segura cuando nuestra vida esté en riesgo. Y en tercer lugar, se encargará de brindar los primeros auxilios necesarios para salvaguardar la integridad y la vida de una persona que haya sufrido o un accidente o una situación que afecte su salud. Para estos 3 temas o para estos 3 objetivos, esta brigada de emergencia se capacitará de manera constante y efectiva a fin de cumplir a cabalidad con su propósito. Ahora, continuando con la misma línea de la brigada de emergencia, es importante que conozcas qué tipos de fuegos existen y a su vez qué tipos de extintores tenemos en la empresa. Esto pese a que eventualmente puedas no hacer parte de la brigada de emergencia. Y es que son conocimientos generales que nos ayudarán a atender cualquier situación de emergencia, tanto dentro de la compañía como en actividades extralaborales. Así que a continuación abordaremos tanto los tipos de fuegos que existen como los tipos de extintores que nos ayudarán a extinguir esos incendios que se pueden presentar. Ahora, los diferentes tipos de fuego que existen dependen directamente del material combustible que esté ocasionando la conflagración. En ese orden de ideas tenemos que hablar del fuego tipo A, que básicamente es el que hace alusión al fuego que se produce de materiales ordinarios o comunes, que son básicamente aquellos que podemos encontrar en cualquier lugar: papel, cartón, plástico, periódico o cualquier otro material inflamable. En segundo lugar, hablamos del fuego tipo B. Este fuego tipo B básicamente es el que se produce a raíz de las sustancias químicas inflamables, llámense tiner, gasolina o cualquier otro tipo de combustible. En tercer lugar tenemos el fuego tipo C. Este básicamente es el que se produce por equipos energizados o por instalaciones eléctricas.
Y finalmente tenemos el fuego tipo K, que es el que se produce por grasas de origen vegetal, comúnmente generándose este tipo de incendios o este tipo de fuegos en las cocinas o en los restaurantes. Conociendo entonces qué tipo de fuegos existen, también es necesario que comprendamos qué tipo de extintores están diseñados para cada uno de estos tipos de fuego. En primer lugar, abordemos el más común, el extintor multipropósito, comúnmente amarillo. Resulta que este extintor actúa de manera efectiva ante el fuego tipo A, tipo B y tipo C, ya que garantiza la sofocación del fuego a través del polvo químico seco que contiene. A su vez, tiene ciertas dificultades o ciertos inconvenientes, ya que al ser un polvo químico oxidante puede producir daño directo sobre equipos energizados. En segundo lugar, hablamos del extintor de CO2 o gas carbónico. Este extintor básicamente cumple la misma función del amarillo, con la diferencia de que ya no va a sofocar directamente el fuego, sino que lo va a enfriar a través del gas que expide. Este extintor a su vez tiene una gran ventaja sobre el extintor multipropósito, y es que es muy probable que no ocasione daños sobre equipos energizados. Finalmente tenemos el extintor de agua presurizada, que es altamente efectivo ante los incendios de fuego tipo A, es decir, de materiales ordinarios. Dentro de la lógica se entiende que no es conveniente utilizar este extintor ante sustancias químicas o materiales energizados, entendiendo que puede reaccionar bruscamente ante ese contacto directo con las sustancias químicas o puede ser conductor de energía ante un equipo energizado. Y ahora sí, finalmente nos encontramos con el extintor tipo K, comúnmente plateado. Resulta que este extintor es altamente efectivo para la extinción de incendios que tienen que ver directamente con grasas vegetales, es decir, con el tipo de fuego de manera específica para el cual fue diseñado. De acuerdo con esto, tenemos que decir que los diferentes tipos de extintores que existen cumplen con una función y un propósito de manera directa. Por eso es importante que los conozcas, pero también que sepas cómo se utilizan. Ahora sí, respecto al uso adecuado de los extintores, debemos conocer ciertas medidas que nos ayudarán justamente a que su uso sea totalmente efectivo y también seguro para mí y para las personas que me rodean. Por esto, en primer lugar, debemos hablar de la distancia adecuada sobre la cual yo debo posicionarme respecto al fuego, la cual se recomienda que sea de 2 a 3 metros respecto a la base o las llamas del incendio que se esté generando. A su vez, si estoy en un ambiente externo y el viento sopla, debo posicionarme a favor de este mismo viento para evitar que al activar el extintor todo ese agente de extinción se devuelva hacia mí. Igualmente, es totalmente recomendable tener presente que al activar un extintor siempre tengo que direccionar el agente de extinción hacia la base del fuego, nunca hacia las llamas. Siempre la base es lo que vamos a buscar eliminar. Para finalizar con la brigada de emergencia y con todo lo que tiene que ver respecto a su competencia, hablemos de las medidas básicas de seguridad que debemos aplicar en caso de que se presente una emergencia en nuestra compañía. Para el caso, tenemos que tener presente que en caso de una emergencia confirmada mediante la cual se active la alarma, nosotros debemos iniciar el proceso de evacuación. Para el caso, dentro de ese proceso de evacuación, debemos dirigirnos por las rutas de evacuación que ya previamente han sido señalizadas y llegar hasta el punto de encuentro. En este proceso de evacuación no debemos retornar al lugar de trabajo o devolvernos por absolutamente nada. Este proceso igualmente debe desarrollarse en total calma, entendiendo que la calma es la base principal para poder atender de manera objetiva y segura cualquier situación de emergencia que podamos afrontar. Ahora, después de haber llegado al punto de encuentro, voy a guardar en ese lugar hasta que se me dé el aviso para poder retornar a mi lugar de trabajo, ya que las medidas de seguridad que han sido tomadas ante la emergencia han sido efectivas. Si yo no recibo ese aviso para poder retornar, pues definitivamente debo continuar aguardando, debo continuar esperando a que los organismos de apoyo y socorro puedan garantizar que en ese lugar ya no hay riesgo alguno ni para mí ni para mis compañeros. Después de esto, la idea es que podamos revisar qué fue lo que ocurrió y que asimismo podamos continuar preparándonos para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. Por esto tenemos que hablar de los simulacros de emergencia como el principal instrumento de práctica y evaluación de acciones efectivas ante las emergencias que podamos enfrentar.
Por eso es tan importante que tengamos presente que esos simulacros de emergencia no solamente son actividades totalmente serias y rigurosas, sino que a su vez también son entrenamientos que nos ayudarán eventualmente a salvaguardar nuestra vida, nuestra integridad y las de nuestros compañeros de trabajo. Y no podemos olvidar que la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo van de la mano. Es por eso que todos como trabajadores también tenemos obligaciones en términos ambientales y nuestra responsabilidad inicia desde la separación adecuada de todos los residuos que lleguemos a generar. Para esto vamos a tener ubicados en las diferentes áreas de la empresa diferentes puntos ecológicos que básicamente son los acopios con los recipientes donde dispondremos los elementos o los residuos que generemos por las labores que realizamos. En ese orden de ideas nos encontraremos tres tipos de recipientes de manera principal. El primero de ellos es un recipiente de color blanco. Para el caso, este recipiente tiene la función de recibir todos los residuos que son aprovechables, que se pueden reutilizar: papel, cartón, periódico, plástico o cualquier otro elemento reciclable siempre y cuando esté limpio y seco. En segundo lugar encontraremos el recipiente negro, que básicamente es para los residuos que no son aprovechables. Todos los elementos que no se pueden reciclar irán a este recipiente de color negro. Y finalmente encontraremos el recipiente verde, que es para los elementos orgánicos, básicamente los residuos generados a partir de los alimentos o residuos agrícolas. Ese es el punto ecológico principal. Sin embargo, también podemos encontrarnos con recipientes de color rojo. Estos recipientes de color rojo básicamente son para los residuos peligrosos. Entiéndase como residuo peligroso todo aquel material contaminado con sustancias químicas o con material biológico. Para esto, la disposición debe ser un poco diferente y por ende, en primera instancia, los vamos a arrojar al recipiente o a la bolsa de color rojo. Para ir finalizando, es importante no dejar de lado que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo depende de absolutamente todos, sobre todo de ti. En ese orden de ideas, el aporte inicial que haces para que este proceso funcione tiene que ver con el buen relacionamiento con tu equipo de trabajo y con tus compañeros de trabajo. Aquí te dejamos una serie de tips invitándote justamente a garantizar la creación de un ambiente de trabajo agradable o la consolidación del mismo, donde todos nos llevemos bien, siempre con respeto, procurando así el cuidado integral de absolutamente todas las personas que nos acompañan día a día. Para finalizar, no resta más que agradecerte tu atención, el tiempo que te tomaste para ver este corto video y procurar aprender o consolidar los conocimientos que ya traías, esperando que haya quedado totalmente claro. Así, en caso de dudas e inquietudes, puedes comunicarte con nosotros con los números que aparecen en pantalla para poder guiarte y asesorarte de la mejor manera frente a todo lo que pueda ocurrir en tu día a día. No lo olvides. Estuvo Juan Sebastián Agudelo, profesional en seguridad y salud en el trabajo de la empresa Soy Bio Bienestar Integral, acompañándote en tu proceso de inducción en seguridad y salud en el trabajo.